Paz de Cristo, hermanos. Este día le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar aquí nuevamente transmitiendo en vivo con el propósito de llegar a cada uno de ustedes a sus hogares. Gracias por permitirnos entrar o llegar a sus hogares, por abrirnos las puertas. Este día quiero agradecerle a Dios esta bendición y quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que estemos muy contentos, muy agradecidos con Dios, que le demos gracias al Señor por el tiempo y la oportunidad que Él nos concede de estar aquí. Quisiera invitarlos para que hagamos una oración, que esta oración sea con el propósito de buscar la ayuda de Dios, que esta oración sea con el propósito de que la presencia de Dios venga a nuestras vidas, a nuestras familias. Usted ahí donde se encuentra, que de alguna manera pueda conectarse con el Señor y que juntamente con su familia puedan invocar el nombre del Señor. Dios dice en su palabra que nosotros le invocaremos y Él oirá desde los cielos. Quiero invitarle para que hagamos esta oración muy contentos y agradecidos con Dios por esta bendición. Amantísimo Dios, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, estamos delante de tu divina presencia, Dios, dándote muchas gracias por la oportunidad que tú nos das, que tú nos prestas, Señor, de estar aquí en este lugar. Yo bendigo tu nombre, te agradezco, Señor, esta bendición que tú nos das de estar aquí nuevamente transmitiendo, Señor, este culto con el propósito de que cada hermano, cada hermana de nuestra iglesia y aún nuestros amigos y personas que escuchan este mensaje, este culto, Señor, sean bendecidos. Ruego, Señor, tu presencia entre nosotros, que tu gracia y tu bendición, Señor, se manifieste de una manera especial. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea la honra y sea la gloria por siempre. Amén y amén. Hermanos, este día yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes y darle una cordial bienvenida a nuestro programa, a nuestro culto que el día de hoy transmitimos. Si ya usted está conectado, yo quiero mencionarle que puede de alguna manera enviar, si hay alguna necesidad, alguna petición, envíela y de alguna manera pues estaremos orando por sus necesidades. Quiero invitarle en este día para que abra su Biblia un momento y pueda juntamente conmigo leer la palabra del Señor. Dice el Salmo 34, versículo 12 hasta el 22, hasta el final. Vamos a leer esta escritura y quiero invitarlo para que usted pueda de alguna manera leerla juntamente conmigo. Dice la palabra de Dios así, Salmo 34, 12 en adelante. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Qué hermosa palabra nos da el Señor por medio
de este salmo, el cual nos hace sentir confiados. La confianza en el Señor es lo mejor que podemos tener. Aquel que confía en el Señor, dice la misma palabra de Dios, que nunca será avergonzado. Por eso es tan importante que nosotros dependamos de Dios. Quiero invitarlo en esta tarde a que escuche una alabanza y después de esto continuaremos con esta programación. Mi deseo es que Dios le bendiga, y si ya se conectó, paz de Cristo, hermano. Un canto y después continuamos en el nombre del Señor Jesús. Escuche esta hermosa alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Un Dios que me ama, me arropa Aleluya. en su amor, y en sus brazos mi vida cambia, oh sí, es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme, oh, hay un Dios que me ama, me arropa en su amor, me arropa en su amor, en sus brazos me cambia. Es donde quiero estar. Llévame al lugar secreto, para estar allí. Que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Llévame al lugar, Dios, un lugar secreto, para estar allí. Que me hagas como tú, envuélveme, envuélveme en ti, oh, envuélveme en ti. Quiero estar allí, cambiado por ti. Envuélveme, envuélveme. Solo tú me cambias, en ti soy libre, Dios. Aleluya. Solo tú me cambias,
Aleluya. Gloria a Dios. Todos queremos que el Señor nos envuelva con su presencia, que nos abrace, que nos llene, que venga y nos ponga su mano y nos haga entender que no estamos solos. Esa es una bendición muy grande, muy especial, la cual yo quiero en este día compartirle. Usted y yo podemos sentir esa presencia, podemos experimentar que Dios está con nosotros aquí en este lugar, y allí donde usted se encuentra puede sentir y experimentar lo que yo en este día estoy sintiendo, la presencia de Dios, porque Él está con nosotros. Gloria a Dios por ello. Hermanos, este día, sin tomar más tiempo, yo quisiera invitarlos para que consideremos un momento la palabra de Dios. Yo quiero invitarlo para que estemos muy atentos al mensaje de la palabra del Señor, y quiero invitarlo, si usted puede, compartir este video quizás con los suyos, quizás con un amigo, quizás con alguien en el cual pudiera ser de bendición para ellos. Le agradeceríamos y sería una bendición poder llegar a otras personas, no solamente a nuestra iglesia. Por lo tanto, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todo el que reciba esta palabra sea grandemente bendecido. Quiero invitarlo para que lea conmigo una escritura, la cual se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Y esto es algo muy especial, una escritura muy bonita, la cual a nosotros nos hace mirar o entender que hay un propósito en lo que nosotros hemos decidido caminar o andar con Cristo. Quiero invitarlo para que lea esta escritura conmigo. Dice el versículo 1 iniciando, dice de esta manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de las cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén y amén. Quiero invitarlo para que hagamos una oración nuevamente y le digamos al Señor que Él nos hable a través de esta palabra, la palabra de Dios. Que el Señor prepare nuestro corazón, prepare su corazón, mi corazón, y que podamos recibir este mensaje de parte de Dios. Que el Señor sea con nosotros. Amantísimo Dios, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí en este lugar, preparándonos para escuchar el consejo de la palabra, de tu palabra. Señor Jesucristo, en este día te damos gracias, Dios, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu consejo, tu palabra, Señor, tu mensaje, porque esta tu palabra, Señor, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, Señor. Este día ruego que cada uno de los que estamos presentes en esta hora, Señor, seamos bendecidos a través de este mensaje. Que esta palabra, tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y haga un efecto especial en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Cristo. Bendice a cada persona, Señor, que escucha este mensaje. Que sea de grande bendición y edificación para nuestras vidas cristianas. Y aún aquellos que no te conocen, que puedan tomarla, Señor, y que puedan, Señor, aplicarla a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Gracias al Señor. Este día yo quiero hablar de lo que en esta carta que acabamos de leer hemos estado mirando, considerando ya esta escritura que leímos, capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 1, dice esta palabra empezando que: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos o el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipos, no es como una queja, sino más bien lo que les está dando a conocer, que él con gusto escribe nuevamente para ellos. Él le dice: no me es molesto. Él les dice a los hermanos de esta iglesia: no me molesta escribirles lo mismo que ya les he escrito. Qué importante es que nosotros podamos comprender que muchas veces podemos
escuchar una y otra vez quizás el mismo mensaje, a lo mejor de diferente manera, a lo mejor por diferente predicador, quizás de alguna forma algo que quizás haya olvidado. Quizás Pablo, el apóstol Pablo, olvidó algo, de lo cual él vuelve a mencionar, que él escribe de nuevo y les dice que se guarden de gente que de alguna manera obra de una forma mal, gente que es mutiladora del cuerpo, o gente que de alguna manera no tiene misericordia y hace daño a las personas. Porque dice el apóstol Pablo, mencionando que en esta carta que se deben de guardar, que deben de guardarse, de tener cuidado. Guardarse significa tener cuidado, caminar con cuidado, andar de una manera que ellos estén seguros. Por esto es esta advertencia o esta forma de hablarle a la iglesia de parte del apóstol Pablo. Y él empieza a mencionar un sinnúmero de cosas que me llama mucho la atención, dando a conocer testimonio de quién es él, para que lo reconozcan dentro de la iglesia, para que sepan qué es lo que él ha hecho, para que sepan de dónde viene o de dónde procede. Todo esto lo habla el apóstol Pablo y se lo dice a la iglesia de los Filipos. Y esto es algo que me llama la atención, basado, dice ahí, basado a la carne, basado a la forma en la que de alguna manera como el hombre puede vivir o andar en la carne carnalmente. Él mismo menciona y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo estoy muy confiado porque sé de dónde vengo. Y empieza a dar a conocer, basado al linaje o a la familia de dónde procede él. Y viene dando a conocer esto. Dice: circuncidado al 8º día, de acuerdo a la ley del pueblo de Israel. Esto era algo de lo cual el pueblo, la iglesia de este tiempo, la iglesia de Filipos, habla o le habla de esta manera para que se den cuenta que él es o procede del pueblo de Israel. Pero fíjate bien, dice del linaje de Israel, lo aclara, lo recalca, lo vuelve a mencionar: yo soy israelita. Y luego dice: vengo de una tribu la cual compone al pueblo de Israel. Y dice: yo vengo de la tribu de Benjamín. Soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Fíjate, y hay algo, y dice: en cuanto a la ley, fariseo. Esto es lo que de alguna manera Pablo le habla a la iglesia de Filipo y le dice: yo vengo de allá. Para que confíen, para que tengan confianza, para que sepan quién soy yo. Y luego menciona y dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él está dando a conocer y dice: tengo un testimonio irreprochable. No hay nada que me pueda tachar o que alguien pueda decir algo de mí. Y en cuanto a celo, yo he sido aún perseguidor de la iglesia. Nosotros vemos como el libro de los Hechos, el libro de la historia de la iglesia, narra la conversión de este hombre al cristianismo. Cómo el Señor encuentra a Saulo, el que antes se llamaba Saulo, ahora Pablo, quien le escribe a los Filipos. Y Saulo dice que iba dando a conocer o con cartas
a los pueblos, a los lugares donde él iba con cartas de parte de la autoridad para hacer que los que se llamaban cristianos pudieran de alguna manera ser arrestados, ser aprendidos, y en ocasiones, lamentablemente, por no conocer a Dios, por no conocer a Jesús, dice la palabra del Señor que Saulo fue uno de los que de alguna manera estuvo cuando aprendieron a Esteban, aquel gran mártir de la iglesia, el cual murió por causa de Cristo, apedreado por no querer negarse a dejar de escuchar o de hablar, la palabra, el mensaje que había recibido. Hermanos, y Saulo era ese hombre del cual estaba hablando celosamente. Él pensaba que estaba bien haciendo lo que él hacía, pero lamentablemente él se da cuenta de una manera o de una forma la cual él tuvo que encontrarse con Dios. Tuvo que venir el Señor a presentársele y hablarle de tal manera que dice la palabra del Señor que Jesús le habla cuando aquella luz le resplandece en el camino, y dice que cae de su cabalgadura, y dice la palabra del Señor que escucha una voz que le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me sigues a mí? ¿Por qué es que me persigues? Jesús le habla de tal manera, y él celosamente, yo quiero mencionarte en breve lo que Saulo pensaba. Él pensaba que estaba bien, porque como fariseo aplicaba según la ley, mas sin embargo no conocía de Dios. Él creía que los cristianos estaban mal, pero el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto hace que Saulo le pregunte: ¿quién eres, Señor? Él no conocía a Dios, él no conocía a Jesús, conocía la ley, conocía lo que estaba escrito en la ley, lo que eran las escrituras para el pueblo, las escrituras del Señor, mas no entendía ni conocía a Dios. Y llega el momento en el cual el Señor le hace ver el propósito con el cual encuentra. Gloria a Dios por todo aquel que se ha encontrado con Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre está ahí para bendecir a aquellos que de alguna manera le buscan o desean conocerle. Por lo tanto, yo quiero decirte, esta carta que estamos leyendo se trata de un hombre que fue perseguidor de la iglesia, pero después del encuentro con Jesús, después de encontrarse con el Señor Jesús, su vida cambió de una manera radical. El Señor transformó su vida y cambió sus pensamientos. Se convirtió en un cristiano como aquellos que eran perseguidos por él mismo. Y ahora él mismo era perseguido por aquellos que según aplicaban la ley. Estos eran los fariseos, de los cuales él mismo en un tiempo anterior era o compartía la misma forma de pensamiento que ellos. Y esto nos hace ver cómo es que el apóstol Pablo habla y dice: pero todo lo que yo soy, de donde yo vengo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo soy, lo tengo como pérdida. Lo tengo, dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo el concepto, todo paradigma, todo pensamiento que él tenía, Jesús vino y lo cambió, lo transformó en su vida. Y ahora él dice esto: en la carne, lo que yo soy, de dónde vengo y lo que yo tengo, lo que he sido, lo tengo como pérdida
pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús. Oh hermano, cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona conoce de la palabra de Dios, cuando entiende los propósitos de Dios, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que de alguna manera tratamos o hemos pensado por mucho tiempo, todo eso viene a cambiar, viene a cambiarlo, porque el Señor a través de su palabra, Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Esto era lo que Saulo necesitaba. Saulo necesitaba ser libre de todos estos conceptos engañosos o falsos que de alguna manera lo hacían sentir que estaban bien con Dios, pero cuando llega el Señor, él se da cuenta que era incorrecto. Y como habla Pablo a los filipenses y le dice: todo esto yo lo estimo como una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Fíjate bien, hermano, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, qué importante es lo que Pablo le habla a los Filipos, a la iglesia de Filipenses, a los filipenses. Fíjate cómo de alguna manera Pablo les narra o les dice que no es tan importante lo que el hombre puede tener. Es muy importante realmente de alguna manera tener un buen testimonio, sí lo es. Es muy importante de qué familia venimos, sí lo es. Pero es más importante tener a Cristo en nuestros corazones. Esto era lo que Pablo le estaba mencionando, les estaba diciendo a la iglesia de los Filipos. Y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nunca va a poder compararse lo que nosotros como humanos, como hombres pensamos, basados a los pensamientos de Dios. Dice su palabra que así como los cielos son más altos que la tierra, así son sus pensamientos, los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Es tan importante comprender que nosotros no somos tan justos, pues somos imperfectos, somos personas faltas delante de Dios, somos pecadores, pero Él es perfecto, Él es santo en toda la extensión de su palabra. Y Pablo le habla a los Filipos explicándoles esto, que es muy importante que la justicia de Dios sea por la fe, que tengamos nuestra fe puesta en el Señor, que nuestra fe esté cimentada en Dios, porque después de esto, si no es así, nuestras justicias no serán verdaderas. Esto es algo que nosotros tenemos que considerar, y yo le invito en esta hora para que pensemos acerca de esto que estoy hablando. A Pablo le interesaba que la iglesia conociera el concepto de la fe, que pudiera visualizar lo importante que es creer y tener nuestra fe o la fe puesta, cimentada en Dios. Esto era algo muy importante, porque el conocimiento de la palabra de Dios es importante, sí. Y él dice la palabra, él habla que él era fariseo de fariseos. Él había sido instruido, es más, había sido instruido por el mejor maestro de Israel, aquel maestro Gamaliel, el cual dice la palabra del Señor que era uno de los mejores maestros. Pero el conocimiento de Dios, o el conocimiento de la palabra de Dios, en ocasiones es bueno, es importante, pero tenemos nosotros que pensar que Pablo habla y dice: yo me guiaba de esta manera, basado carnalmente, hacía las cosas que yo entendía de la ley de una manera carnal, pero ahora lo hago de una manera espiritual, de una forma
poniendo mi fe en el Señor. Y yo este día te digo, en esta hora, quiero invitarte para que de alguna manera consideres y te preguntes o te hagas esta pregunta: ¿tienes fe? ¿Crees en Dios? ¿Tienes fe en la palabra de Dios? ¿Conoces a Jesús? Porque quizás a lo mejor hasta hoy has conocido algo de Dios. Quizás has leído la Biblia, quizás has escuchado algo de parte de Dios, y eso es lo que te hace creer y actuar de una manera, escucha bien, carnalmente, emocionalmente, mentalmente, que de alguna forma hasta hoy has tenido un concepto firme, pero quizás te hace falta conocer a Jesús. Y cuando venga Jesús a tu vida, cuando Él hable a tu vida como lo hizo con Saulo, llegará el momento en el cual cambiarás todo pensamiento que está equivocado, porque nosotros los hombres nos equivocamos. Cada persona se equivoca. Hay muchos pensamientos, la Biblia menciona esto. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es la muerte. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos bien, pero nos damos cuenta al final de la carrera que estábamos equivocados, que habíamos pensado o adquirido un conocimiento erróneo. Y yo te digo, no que estés mal ni que tengas un conocimiento erróneo, sino que nuestro conocimiento sea basado en la palabra de Dios y que nuestra fe sea puesta única y exclusivamente en Dios. Así lo habla Pablo a los Filipos. Les habla a esta iglesia y les dice de esta manera. Me llama la atención como Pablo les habla a la iglesia de Filipos y les menciona algo que de alguna manera es importante que tú y yo también consideremos. En el versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Te pregunto yo, ¿cuál pensamiento es más correcto? ¿El pensamiento tuyo o el mío, o el pensamiento de Dios? ¿Quién es el que de alguna manera a través de su palabra nos ha enseñado que esta palabra, la cual es la palabra de Dios, es viva y es eficaz? Es la verdad y habla de Él. Dice la Escritura que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? Del que habla Pablo a los Filipos, de quien resucitó entre los muertos, y la participación, dice aquí, de sus padecimientos. ¿Alguien más padeció por ti o por mí? ¿Hubo alguien más que de alguna manera haya padecido por nosotros? Y todavía va más allá, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Habrá alguien que de alguna manera haya muerto por ti? Yo solamente conozco a uno, y Él dice en su palabra, basado en un texto muy hermoso que la mayoría de la gente conoce y entiende, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Pablo estaba hablando de Jesús. Pablo estaba hablando de aquel que vino a ser crucificado, a padecer por nosotros, aquel que fue capaz de morir por cada uno de nosotros, aquel que dio su vida, no estimándola, su vida más que la nuestra, porque dice su palabra que Él dio su vida por rescatar la nuestra. Alabado y glorificado sea el Señor Jesucristo, que merece la gloria. Y Pablo le habla a los filipenses y les dice: esto es muy importante que tomen en cuenta.
Tomen en cuenta la muerte de Jesús. Tomen en cuenta sus padecimientos. Tomen en cuenta su resurrección. ¿Y por qué? ¿Para qué les habla Pablo a esta? ¿Para qué les habla Pablo a esta iglesia de esta manera? Y luego él dice, no es que yo lo haya alcanzado ya. No es que yo lo haya alcanzado todo. No, pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que está atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante. Cuando una persona, estimado amigo, estimado hermano, cuando una persona conoce a Jesús, en mi experiencia, yo puedo compartirte lo que yo sé, lo que yo siento, lo que yo he experimentado. Tenemos que dejar lo que está atrás. La palabra del Señor así lo menciona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, tienen que pasar. Tenemos que olvidar lo que está atrás. Y Pablo menciona a los Filipos y le dice, hago una cosa, yo olvido, dejo atrás lo que de alguna manera he vivido, lo que yo he dejado, lo que yo tengo, lo dejo atrás y hago algo. Yo busco lo que está al frente. Yo busco lo que está delante de mí. ¿Y qué es lo que está delante de nosotros? ¿Qué es lo que está delante de Pablo? Bueno, su fe lo hacía entender que basado al conocimiento en la palabra de Dios, lo que había recibido de aquel que se había encontrado con él, de Jesús de Nazaret, al cual él le había dicho estas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo quiero mencionarte que este Saulo empezó a creerle a ese Jesús que se encontró en el camino y puso su fe la puso en él, de tal manera que ahora creía lo que la palabra de Dios menciona. ¿Qué es lo que menciona el Señor? Por medio de su palabra nos dice que aquel que resucitó de entre los muertos, el cual es Cristo Jesús, dice que es primicia de los que durmieron. Esto significa que de alguna manera todo aquel que de alguna manera cree en él podrá participar de una resurrección. Si es que estamos muertos, mismo Pablo menciona y dice que el Señor no retarda su venida, que Él viene, y dice que se escuchará una voz. Es una voz la cual se oirá como trompeta. Y dice que como trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos resucitarán. ¿Cuáles muertos? Bueno, especifica Pablo y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, contándose entre los vivos, los que de alguna manera no habían muerto, de alguna forma, Él habla y dice estas palabras: luego nosotros, los que vivimos, no precederemos a los que durmieron. Pablo tenía firme su fe, tenía su fe tan firme que nada lo hacía cambiar. Esa fe inquebrantable, la cual todo aquel que dice que cree en Jesús debe tenerla. Debemos saber que el Señor viene por su pueblo, Él viene por su iglesia. Y yo pregunté o hice una pregunta: ¿tienes fe? ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees en su palabra? Y la respuesta puede ser amén, sí creo. Qué bueno. Pero yo quiero decirte, basado a esa fe que tú tienes, yo te pregunto: ¿esperas que Cristo venga por ti? ¿Esperas que Cristo venga por su iglesia? Si esto es así, yo te invito para que sigas firme creyéndole a Dios. Pablo era lo que quería, era el propósito que tenía para la iglesia de Filipos. Quizás de alguna manera esta iglesia ya había perdido su fe o se había extraviado, había puesto su mirada en otras cosas. Y
nos habla basado Pablo diciendo: yo prosigo hacia la meta, yo prosigo hacia adelante, yo prosigo hacia lo que está allá adelante. ¿Qué es lo que está adelante? Lo que el Señor ha prometido. Porque de alguna forma podemos mirar y considerar esta misma carta, este mismo capítulo que acabamos de leer, el capítulo 3 de Filipenses, y dice algo muy especial, el cual Pablo le habla a la iglesia de Filipos. Y quizás si tú contestaste que tienes fe, que crees en Cristo Jesús, que de alguna manera estás esperando su venida, qué bueno, es bien importante todo esto, pero ¿podremos decir lo que Pablo dijo? Fíjate lo que Pablo menciona en el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Habrá alguien que de alguna manera pueda decir: imítenme, síganme, hagan lo que yo hago? Pablo tenía la seguridad al hablarle a esta iglesia que su testimonio era intachable, que su fe era inquebrantable, que lo que él predicaba no solamente lo hablaba, sino lo vivía de una manera tan firme que lo daba a conocer. Imítenme, síganme, sean imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermano, hay tanta gente a la que podemos imitar, porque sí la hay. Hay personas que tienen su fe bien firme en el Señor. Gloria a Dios por ellos. Hay gente que se ha encontrado con Jesús y que ese encuentro le ha servido para mantenerse firme creyéndole a Dios, que su forma de pensar ha cambiado y ahora lo que antes pensaban lo han dejado atrás. Lo tienen, como decía el apóstol Pablo, como basura. No importan mis pensamientos, no importa lo que yo antes creía, lo que yo antes decía. Ahora lo que importa es lo que Jesús me dice que soy. Ahora lo que importa es lo que Jesús me dice que yo tengo, porque a través de la fe es como se recibe la bendición de parte de Dios. Cuando alguien le cree a Dios, todas las promesas de Dios vienen a ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque le creemos, porque ponemos nuestra confianza en el Señor. Y Pablo menciona estas palabras: imítenme, hagan lo que yo hago. ¿Cuánta seguridad tenía este hombre? ¿Cuánta seguridad tenía Pablo al decirle a esta iglesia: imítenme, hagan lo que yo hago? Pero no solamente a mí, sino a todos los que siguen a Cristo de esta manera. Porque hay gente, oh hermano, amigo, querido, que tú me estás escuchando, hay personas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios y que son dignos de imitar, son dignos de seguir, son dignos de que se les tenga en alta estima, porque su testimonio, su forma de vida es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para terminar este mensaje, basado en la fe, basado en lo que el Señor da cuando alguien le recibe, cuando alguien se encuentra con Dios, hay algo muy importante que yo quiero invitarte para que consideremos. Sigue diciendo esta escritura en los últimos versículos, y me llama mucho la atención de Pablo, la seguridad y la firmeza con la que él habla. Él dice, versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay quienes luchan de una manera por tener de una manera muy firme, por alcanzar todos sus propósitos aquí en la tierra. No es malo, no es malo tener propósitos, no es malo tener sueños, no es malo forjarse ideas y decir:
Mi meta es tener una casa nueva. Mi meta es tener un carro último modelo. Mi meta es tener una cuenta bancaria buena para mi retiro. Mi propósito en la vida es tener y tener y tener. Y de alguna manera hacerse poseedor o dueño de propiedades, de inmuebles. No sé cuál sea el propósito con el cual de alguna manera en ocasiones nosotros nos forjemos nuestros pensamientos y luchemos por los sueños que tenemos. No es malo, lo dije, porque de alguna manera todos nosotros, todas las personas tendemos a tener algo, a poseer algo. Y qué bueno que seamos personas que tengamos propósitos y que luchemos por alcanzarlos. Esto quiere decir que nosotros somos firmes en nuestros propósitos, en nuestros deseos. Pero yo quiero decirte algo, que cuando venimos a Jesús, todo lo material, todo lo carnal viene a formar parte de lo número 2 o el número 2 en nuestras vidas. No es tan importante como lo es lo espiritual. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que hay algo más especial que lo que podemos alcanzar aquí en la tierra. El Señor dice en su palabra: no hagas tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haced tesoros allá en el cielo, donde el ladrón no hurta, donde no hay quien entre y te robe lo que tú has adquirido. Y Pablo le dice a la iglesia de Filipos estas palabras. Le dice de esta manera, como dando a conocer que lo que es material, lo que es carnal, importa, pero no importa tanto. Y dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es lo importante. De hecho, un día vamos a terminar nuestra existencia aquí. Un día se acabará todo lo que somos, todo lo que tenemos. Por ahí escuché a un predicador que decía estas palabras: quizás el primer año te lloren cuando tú hayas partido a la eternidad. El segundo año quizás ya no te lloren tanto, porque se están imponiendo a que de alguna manera ya no estés con ellos. El tercer año quizás te llore uno que otro, o quizás haya un que otro recuerdo de ti. Pero entre más pasen los años, solamente quedarás como un buen recuerdo. Y quizás te recordarán como un buen hombre o como una buena mujer. Pero yo quiero decirte que hay algo que esto trasciende a la eternidad. Hubo un escritor el cual me encanta como escribe, y es Job, y dice: aún después de deshecha esta mi carne, mis ojos verán a Dios. Aún cuando esta carne sea deshecha, se disuelva, cuando yo ya no esté aquí, cuando yo ya haya partido a la eternidad, estos ojos, mis ojos, han de ver a Dios. Él tenía su fe bien firme y puesta en el Señor. Y Pablo habla estas palabras y dice lo mismo. Él dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. O sea, hace que esa ciudadanía nos pertenece porque hubo alguien que pagó el precio para que tú y yo fuéramos a ese lugar. ¿A dónde? A los cielos, al reino de los cielos. Y Pablo le dice a la iglesia de Filipos: nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí esta morada terrestre un día se va a acabar, porque nuestros días son perecederos, porque nuestros años un día se van a acabar. Pero yo quiero decirte, le hablaba Pablo a la iglesia de Filipos y le dice: tu ciudadanía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Créelo, tú que recibiste a Jesús en tu vida, tú que crees en
Jesús, tú que has puesto tu fe en el Señor, créelo. Tu ciudadanía está en los cielos. Un día tú trascenderás a la eternidad. Un día partirás de este mundo. Y yo quiero preguntarte, ¿a dónde irás? ¿Tu fe es suficiente para llevarte al reino de los cielos? Porque recuerda uno de los versículos, San Juan 3:16, que ahorita mencioné, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente hay uno que puede dar vida eterna, y Él es el que se encontró con Saulo, el cual después de encontrarlo ya no se llamó más Saulo sino Pablo, y el Señor lo llamó con un propósito, y ese propósito se fue cumpliendo de una manera tan especial, porque aquel hombre que no conocía a Jesús empezó a darlo a conocer a las iglesias, entre ellas Filipos, y les dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso sí es importante, y esto no es carnal, esto no es material, esto es espiritual. Tienen que entenderlo, tienen que creerlo, tienen que poner su fe en el Señor, tienen que tener esa fe inquebrantable, que aun cuando partan de este mundo irán con el Señor al reino de los cielos. Y dice: porque el cual transformará el cuerpo. ¿Quién transformará el cuerpo de la humillación nuestra? El Salvador. ¿Quién es el único que puede, hermanos, transformar la vida del hombre? Solamente Cristo, solamente Dios. Él es el que cambia todas las cosas. Te invito, amigo, para que le entregues tu vida a Cristo, para que compruebes por ti mismo, leyendo la palabra de Dios y buscando acercarte a Él, pidiéndole que venga y te muestre, te enseñe cuál es el camino correcto. El Señor dijo: yo soy el camino, solamente hay un camino. Yo soy la verdad, solamente hay una verdad. Y yo soy la vida. Oh, hermano, amigo, en este día te digo, en Jesús lo tenemos todo. Y después que partamos de este mundo, yo lo único que te puedo decir con toda seguridad, porque tengo la fe puesta en el Señor, porque creo lo que Pablo creía, lo que Pablo predicaba, lo predico yo. Y quiero mencionarte esto para que seamos semejantes, sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo quiero mencionarte esto. Cuando nosotros le creemos a Dios, lo que Él nos dice en su palabra cobra vida. Cobra vida en nosotros. Yo te invito para que le digas al Señor en esta hora: yo quiero conocerte, yo quiero tener esa fe, yo quiero creer en ti. Yo quiero pensar que un día, cuando ya no esté aquí, cuando llegue el momento de partir a la eternidad, yo quiero tener esa fe inquebrantable que me haga sentir, que me haga creer que un día estaré contigo por una eternidad, que no hay cosa mejor que estar contigo, porque contigo lo tengo todo. El Señor lo es todo para nosotros y lo puede ser para ti. Yo quiero invitarte para que pongas las cosas terrenales, materiales o carnales en segundo término, en segundo lugar en tu vida. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te invito para que le creas a Dios. Prosigue hacia lo que está delante. Prosigue al blanco, el cual es Cristo Jesús. Él
cumple sus propósitos, Él cumple sus promesas, y cada uno de nosotros podremos participar de lo que Él ha dicho que participaremos. Mi deseo es que Dios te bendiga en esta tarde. Quiero invitarte para que escuches una alabanza más. Mientras clamamos a Dios, quiero invitarte que levantes tu mano ahí donde tú te encuentras y le digas al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, yo quiero conocerte. Así como este hombre Saulo te conoció, yo quiero entender, así como este hombre Saulo pudo entender, para poder poner su fe y su confianza, para poder creerte de una manera especial. Yo quiero vivir de una manera diferente a como he vivido, pensando que estoy bien, pensando que he vivido haciendo lo correcto. Señor, enséñame tus propósitos, enséñame, Señor, lo que debo hacer. Ayúdame, Señor, para ser ese hombre ejemplar, esa mujer ejemplar, la cual pueda con toda seguridad decirle a alguien: hagan lo que yo hago, síganme, consideren lo que yo hago e imítenme, porque aquel que tiene a Jesús en su vida empieza a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Ayúdanos, Señor, para hacer esa iglesia que ponga nuestra fe en ti, que podamos poner nuestra mirada en ti, Señor, y que podamos comprender que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestro lugar está en los cielos, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque tú, Señor, has venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, a creer en ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte y a llenarnos de ti. Ayúdanos a entender que lejos de ti no nos conviene estar. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta bendición. Bendice, Señor, a tu iglesia. Afirma a aquellos que de alguna manera ha venido la debilidad, ha venido la flaqueza espiritual, ha venido el desánimo. Señor, levanta. Ayuda, Señor, a aquel que un día te aceptó, que
y amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, en esta hora le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Si de alguna manera alguien tiene alguna petición o ya ha mandado su mensaje dando a conocer que tiene alguna petición, yo le invito para que créale al Señor, crea que Dios obrará en su vida, crea que Dios hará cosas grandes con usted. Yo le invito para que muy contentos le digamos al Señor gracias. Mi deseo es que Dios les bendiga, que el Señor obre de una manera muy especial en ustedes. Dios sea en cada uno de sus hogares. Dios los bendiga.